Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hallelujah. I'm so thankful to God for bringing me here one more time. Estoy agradecido con Dios por traerme aquí una vez más. Do you remember the last sermon which I preached here? ¿Se recuerdan el último sermón que prediqué aquí? It was about temptation. Fue acerca de la tentación. And who's the tempter? Tempter is Satan. ¿Y quién es el tentador? El tentador es Satanás. And it's the policy of tempter that he doesn't want Christians to grow in Christ. Y es la estrategia del tentador que él no quiere que los cristianos crezcan en el Señor. He does whatever he can do just to keep away the Christians from God. Él hace lo que pueda para lo imposible que pueda para separar al cristiano de Dios. Last time when I preached here, La última vez que prediqué aquí, I gave a few points. How can we be escaped from the devil, and how can we overcome temptations? di unos puntos acerca de cómo podemos vencer a Satanás y ser vencedores sobre la tentación. This time my message is different message. Esta vez tengo un mensaje diferente, But remember again that devil is roaring, and the devil wants to devour us. Recuerden que Satanás es un león rugiente que quiere devorar. We have to be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado. We have to live in the house of God. Tenemos que vivir en la casa de Dios. We have to have fellowship with believers, Tenemos que tener comunión unos con los otros so that devil is not succeeded in his attempts. para que Satanás no pueda prevalecer en sus atentados. So let's start another lecture, another message for today. Entonces empecemos otro mensaje para hoy. Hallelujah. Aleluya. Today I'm sharing about one parable of Jesus Christ. Hoy quiero hablarles acerca de una parábola del Señor Jesucristo. You know the parable about Good Samaritan? ¿Conocen la parábola del buen samaritano? I'm sharing the same parable Jesus told about Good Samaritan. Yo voy a contarles la misma parábola que Jesús contó acerca del buen samaritano. But today I'm not going to teach about who was the Good Samaritan. Hoy no quiero enseñarles quién fue el buen samaritano. I will talk about the person who left Jerusalem and was going towards Jericho. Yo quiero hablarles de la persona que salió de Jerusalén y iba rumbo a Jericó. And who was caught by the robbers, and they killed him, they almost killed him. Y la misma persona que iba en camino y fue asaltado por los ladrones y casi dejado por muerto. So let's open your Bible, Abramos nuestras Biblias and we will read from Luke chapter 10 verse 30. y leamos de Lucas capítulo 10 versículo 30. Yeah, Luke chapter 10 verse 30. Lucas 10, capítulo 10 versículo 30. And my topic today will be Jerusalem to Jericho. Mi tema para hoy es de Jerusalén a Jericó And also from Jericho to Jerusalem, y también de Jericó de regreso a Jerusalén, like vice versa. como viceversa. And I can say also the topic could be backsliding and coming back. Otra versión del tema puede ser los que retroceden pero regresan. Okay, let's read the verse 30. Leamos el versículo 30, el Then capítulo 10. Jesus answered and said, Y respondiendo Jesús dijo, a certain man was going from Jerusalem to Jericho, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó and fell among thieves, y cayó en manos de ladrones, who stripped him of his clothing. los cuales le despojaron They wounded him e hiriéndole and departed, leaving him half dead. y se fueron dejándolo medio muerto. So in this story, you know, this guy, he was living in Jerusalem, Ahora ven este hombre en la historia que vivía en but Jerusalén, he left Jerusalem, pero dejó Jerusalén. just like you know, Naomi and Elimelech, they left Bethlehem and they went to Moab. Como In the book of Ruth, en el libro de Ruth, Noemí y Ruth dejaron Belén y fueron a la tierra de los moabitas. do you understand what I'm saying?
Like in the book of Ruth, there is a story about Naomi, Elimelech, and his two daughters, two sons. En la historia, en el libro de Ruth cuenta la historia de Noemí y su familia y sus hijos que dejaron Israel y se fueron a vivir a tierra de los And moabitas. they left Bethlehem and they went to Moab. Y dejaron Belén y se fueron a Moab. The meaning of Bethlehem is that the house of bread. El significado de Belén es la casa de pan. It means they left the house of bread Quiere decir que dejaron la casa del pan and went to the city y se fueron a la ciudad. About Moab. God has already told Israel not to have relationship with Moabites, Moabites. Y se fueron a la tierra de los moabitas, la cual Dios había dicho que Israel no podía tener ninguna relación con ellos. Similarly, this guy, he was not supposed to leave Jerusalem, but he left Jerusalem. De igual manera, este hombre no tenía que dejar Jerusalén, pero You dejó know, Jerusalén. Jerusalem, the meaning of Jerusalem is the city of peace. Jerusalén quiere decir la ciudad de paz. So this guy left the city of peace. Ahora este hombre dejó la ciudad de He paz, left Jerusalem. dejó Jerusalén. It's not good. No está bueno. If I tell you, leave this church Si yo le digo, dejen esta iglesia and leave God, y dejen a Dios, don't worship God, no adoren a Dios, go to your own ways, vayan por su propio camino, this is almost similar to leave Jerusalem to go to Jericho. es casi igual que lo que hizo este hombre, dejar Jerusalén rumbo a Jericó. Let's see what Jerusalem is. Veamos lo que es Jerusalén. Let's see next slide, please. En la pantalla, Jerusalem is one of the oldest cities in the world, Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo and it is the holiest city in Judaism. y es la ciudad más santa en el judaísmo. And Jerusalem is spiritual center of the Jewish people. Y Jerusalén es el centro espiritual del pueblo judío. And about Jerusalem, I want to say that Jerusalem is the city of David. De Jerusalén quiero decir que Jerusalén es la ciudad de David. Jerusalem was the city of David. Jerusalén es la ciudad de David. Let's read from 2 Samuel chapter 5 verse 9. Leamos de 2 Samuel capítulo 5. Are you there, everybody here? Segundo- Can you say Gloria a Dios? Gloria a Dios. Can you say Jesus? No. Gracias Jesus. Gracias a Dios. Hallelujah. And let's read from 2 Samuel chapter 5 verse 9. Segundo de Samuel capítulo 5 versículo 9. Segundo de Samuel 5, 9. So David made the fortress his home, Y David moró en la fortaleza and he called it the city of David. y le puso por nombre la ciudad de David. We are talking about Jerusalem. Estamos hablando de Jerusalén. And he extended the city Y edificó alrededor and starting at the sporting terraces and working inward. desde Milo hacia adentro. So from these verses we know that the city of Jerusalem was conquered first and then it was built by David himself. Vemos pues en estos versículos que la ciudad de Jerusalén fue conquistada y luego construida por It's David. called the city of David. Se llama la ciudad de David. And you know about the genealogy of Jesus ¿Y Christ? saben de la genealogía de Jesucristo? Jesus is called son of David. Jesús se llama el hijo de David. And son of David means he is from his lineage. Y ser hijo de David quiere decir que es de su linaje. And when the angel came to Mary, Usted sabe cuando el ángel llegó a he María said that you will bear a son y le dijo que tú tendrás un hijo who will rule his father David, on the throne of his father David. que reinará sobre el trono de su padre David. And David, Yeah. he built Jerusalem. Y David construyó Jerusalén. And this guy, he left Jerusalem and he went towards Jericho. Y este hombre vemos que dejó Jerusalén y se So fue what hacia happened to Jericó. ¿Qué le pasó? What happened to him? ¿Qué le pasó? He was caught by the robbers. Fue atrapado por los ladrones, They almost killed him. lo dejaron casi muerto, They left him half dead. lo dejaron medio muerto. You know, if you leave Jerusalem, Si usted se va de Jerusalén, if you are tempted by the tempter, si usted es tentado por el tentador, then
the same thing will happen with you. pues lo mismo pasará. The same thing will happen to you. Lo mismo le pasará. Therefore, I want to encourage you, Por eso quiero animarles. never leave Jerusalem. Nunca dejen Jerusalén. Jerusalem is the city of peace. Jerusalén es la ciudad de paz. Hallelujah. And the Aleluya. church is Jerusalem. Y la iglesia es The Jerusalén. church is La Jerusalem. iglesia es Jerusalén. Ecclesia is Jerusalem. Amén. Don't leave Ecclesia. No dejen la iglesia. Hallelujah. Can you say hallelujah? Digan aleluya. Let's see one more thing that what is more about Jerusalem. I want to Veamos share something more. Algo más, una cosa más acerca de Let's Jerusalén. go to another slide, and we see it was a city of first temple. Vemos en la pantalla que Jerusalén era el lugar del primer templo. Jerusalem was the city of first temple. Jerusalén era la ciudad del primer templo. Let's read 2 Chronicles chapter 3 verse 1 to 8. Segunda de Crónicas 3:1. Or just two verses, 1 and 2. Segunda de Crónicas 3. So I'm reading. So Solomon began to build the temple of the Lord in Jerusalem. Salomón comenzó a construir el templo de Dios en Jerusalén. On Mount Moriah. Oh, you have not opened it. Y en el monte Moría, Okay. Where the Lord had appeared to David, his father. que había sido mostrado a David, su padre, The temple was built on the threshing floor of Ararat, the Jebusite. el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, The site that David has selected. y el lugar que David seleccionó. The construction began in mid-spring during the 4th year of Solomon's reign. Y comenzó a edificar en el mes segundo a 2 del mes en el cuarto año de su reinado. When Solomon took over as king, Cuando Salomón tomó el reinado, it was his 4th year era su cuarto año of his reign de su reinado, when he started constructing the temple. y empezó a edificar el templo. Where? In which city? ¿Dónde? ¿En qué ciudad? Which city? ¿En qué ciudad? Can you tell me which ¿Me city? pueden decir en qué ciudad? Jerusalem. Jerusalén. So this guy left the city of the first temple. Entonces este hombre dejó la ciudad del And primer what is the templo. spiritual meaning of Jerusalem today? Y ahora, ¿cuál es el significado The espiritual de spiritual meaning Jerusalén? of Jerusalem is today Es- is Ecclesia. El significado espiritual de Jerusalén hoy día God es la lives in iglesia, Jerusalem. porque Dios vive en God Jerusalén. lives in the Ecclesia. Dios vive en la God iglesia. lives in the Ecclesia. Dios vive en la iglesia. Never leave Ecclesia. Nunca dejen la iglesia. If you leave Ecclesia, Si dejan la what will iglesia, happen? ¿qué pasará? You will be caught by the thieves and robbers. Será atrapado por los They will torment ladrones. You will be tormented by the devil. Será atormentado por el diablo. And now one thing more about Jerusalem. Y una cosa más de Jerusalén. Next slide, please. Jerusalem is the shadow of new heaven. En la segunda pantalla, la Jerusalén es la sombra del nuevo cielo. Do you know what will happen when Jesus Christ will rule over this on this earth for 1,000 years? You know, Usted sabe lo que sucederá cuando Jesús venga a reinar sobre este mundo por 1000 años. Jesus will rule over this earth for 1,000 years first. Jesús reinará sobre esta tierra por 1000 años. Then there will be judgment of the sinners after this millennium. Y luego habrá un juicio para todos los pecadores. And after the judgment, Y después del juicio we will have a new heaven and new earth. tendremos cielo nuevo y tierra nueva. And John, the writer of the Revelation, Y Juan, el escritor del Apocalipsis, when he was looking, he was in the divine dream, cuando estaba en ese sueño divino, like he was in the vision. como que en la He visión, saw the earth was filled with the glory of God. él vio que la tierra estaba llena de la gloria de Dios. He saw the eternity, Él vio la eternidad. and he saw that a big city, a new Jerusalem, was coming from heaven to earth. Vio una gran ciudad, la nueva Jerusalén que bajó a la It tierra. means in eternity
we will live in Jerusalem. En la eternidad viviremos en First, Jerusalén. Jesus will rule over Jesús reinará primero en la First, tierra. Jesus will rule over earth for 1,000 years. Primero reinará la tierra por 1000 And años. his capital will be in the Jerusalem. Su capital estará en Jerusalén. And after the millennium, Y después del in milenio, the eternity, ya en la eternidad, we will live in New Jerusalem. viviremos en la nueva Jerusalén. Hallelujah! So Jerusalén, Jerusalem is the type of the new heaven and new earth. Jerusalén es un tipo del nuevo cielo y tierra nueva. Let's read Revelation chapter 21, verse 1 and 2. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Have you opened your Bible? ¿Han abierto su Biblia? Hello? Can you say hallelujah? Can you say gloria a Dios? Let's read Revelation chapter 21, verse 1 to 2. Then I saw a new heaven and a new earth. Apocalipsis 21:1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, For the old heaven and old earth had disappeared, porque el primer cielo y la primera tierra habían and the sea pasado, was also gone. y el mar no existía más. And I saw the holy city, the new Y Jerusalem. yo, Juan, vi la ciudad santa, la And nueva I Jerusalén. saw the holy city, new Y vi Jerusalem, la ciudad nueva, la nueva Jerusalén, coming down from God, bajando desde el cielo, like coming down from heaven, bajando desde el cielo, like a bride beautifully dressed for her husband. dispuesta como una novia ataviada para su marido. So Jerusalem was beautifully dressed up and beautifully decorated, Jerusalén bajaba bellamente vestida y decorada, like a wife is dressed for her husband. como una esposa se viste para su esposo. Hallelujah. Aleluya. So Jerusalem is a type of eternity. Jerusalén es un tipo de la eternidad. So what do you think about this guy? He was leaving Y Jerusalem. ahora, ¿cómo ven este Oh, hombre? smart, good. Dejaba a Jerusalén. ¿Cómo podía hacer algo así? Let me tell you something more about Jerusalem. Déjeme decirle una cosa más de Jerusalén. Do you love Jerusalem? ¿Aman a Jerusalén? Do you love Jerusalem? ¿Aman a Jerusalén? I want to tell you something more about Jerusalem. Quiero darles algo más de Jerusalén. That Jerusalem is the house of the Lord. Jerusalén es la casa de Dios. If you read, I will not read, but if you read Psalms 122 Si usted va a Salmos 122, from verse 1 to 6, del verso 1 al 6, you will see that David calls Jerusalem the house of the Lord. usted ve que David le llama a Jerusalén la casa de Dios. It's on the slide, Está ahí en la pantalla, but I'm not going to read. You can just write down. pero no lo voy a leer. Usted lo puede apuntar y después leerlo. Praise the Lord. Alabados Praise al the Señor, Lord. alabados al Gloria a Señor. Dios. Gloria a Dios. Hallelujah. Next slide, please. Siguiente pantalla. Jerusalem is associated with the birth and life of Jesus Christ. Jerusalén es asociado o relacionado con el nacimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo. You understand what I said? ¿Entienden lo que digo? Jerusalem is associated with the life and birth of Jesus Christ. Jerusalén se relaciona con el nacimiento y la vida del Señor Jesucristo. Luke chapter 2, verse 9 to 12. Lucas 2, 9. Lucas 2, verse 9 to 12. Lucas 2, versículo 9. We also say do in Urdu. In my language, do. Dos. 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 Chapter 2, verse 9 to 12. Lucas 2, versículo 9. And here we will read that Jerusalem is associated with the life and birth of Jesus Christ. Y aquí vemos cómo Jerusalén está relacionada con el nacimiento. Can you read please in Spanish? Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amen. Hallelujah. Amén. So in these verses you have seen that Jesus was born in the area of Jerusalem.
Y ahora ven en estos versículos que Jesús nació en la ciudad de Jerusalén. We can say Jerusalem is the place of birth of Jesus Christ. Usted puede decir Jerusalén es el lugar del nacimiento del Señor Jesucristo. Hallelujah. Like shepherds, they were keeping their flock close to Jerusalem. Los pastores pastoreaban sus ovejas cerca de And they Jerusalén. got the good news and glad tidings about the birth of Jesus Christ. Y ellos recibieron las buenas noticias, las buenas nuevas del nacimiento del Salvador. Now, one thing more I want to tell about Jerusalem. Ahora, otra cosa más que quiero decirles de Jerusalén. Next slide. Jerusalem is associated with the death and resurrection of Jesus Christ. Otro es Jerusalén, está relacionada con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Jerusalem is associated with the death and resurrection of Jesus Christ. Jerusalén está relacionada con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Let's read Luke chapter 24. Lucas 24. Luca. We also say Luca. Lucas 24. Luca chapter 24, verse 13, 14, 15. Lucas 24, versículo 13. Now, behold, two of them were traveling the same day to a village called Emmaus, Y he aquí el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, which was 7 miles from Jerusalem. que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. And they talked together of all these things which had happened. Y conversaban entre sí de todas las cosas que había sucedido. So it was while they conversed and listened that Jesus Christ himself drew near and went with them. Y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Look, there were two disciples of Jesus Christ. Eran dos discípulos del Señor Jesucristo. We don't know the names of these disciples, but they were disciples of Jesus Christ. No sabemos los nombres de estos discípulos, pero And sabemos que Jesus eran. was resurrected. Y Jesús ya había resucitado. And these two guys, they were talking to each other. Y estos dos hombres hablaban And entre they were on the sí. road to Y Emmaus. estaban en el camino de Emaús. And Jesus came and he accompanied with them. Jesús se apareció y los acompañó. And Jesus said, what are you talking about? Y Jesús le preguntó, ¿de qué hablan? And they said, are you the stranger here? Y le dijeron, ¿eres extraño aquí? Everybody knows what happened in Jerusalem. Todos saben lo que pasó en And Jerusalén. they talked to Jesus Christ. Y hablaron con Jesús. They said, do you know that what happened 3 days before in Jerusalem? Y dijeron que no saben lo que pasó hace unos días en See, Jerusalén. our master, Jesus Christ, he was killed in Jerusalem, but he was crucified in Jerusalem. Nuestro maestro fue muerto y crucificado en Jerusalén. He was buried there, Lo sepultaron ahí. and we are waiting for him to rule over the earth. Y nosotros esperábamos que Él reinara la tierra. But what happened? He is buried there. Él está enterrado ahí. Look, they were 7 miles away from Jerusalem. Estaban 7 millas alejados de And Jerusalén. Jesus was walking with them, Y Jesús caminaba con ellos. and their eyes were Y closed. sus ojos estaban They did cerrados. not recognize No lo Jesus Christ. reconocieron. They saw Jesus before resurrection. Lo vieron antes de la resurrección. They saw Jesus wounded and bruised. Lo vieron herido y golpeado. They saw him in very bad condition while he was pierced. Lo vieron en mala condición cuando le traspasaron la But when they lanza. saw Jesus in a glorified body, Pero cuando lo vieron en el cuerpo glorificado, they did not recognize no him. lo reconocieron. And this was just close to Jerusalem. Y esto estaba cerca de So Jerusalén. from these verses we know that Jerusalem is associated with the resurrection of Jesus Christ. Por estos versículos vemos que Jerusalén está relacionada con la muerte y resurrección de Jesucristo. Can we say gloria a Dios? Pueden decir gloria a Dios. Down guys, can we say gloria a Dios? Digan gloria a Dios. Can we give your hands to Jesus? Aplauso. Hallelujah! What are the consequences of leaving Jerusalem? ¿Cuáles son las consecuencias de dejar a Jerusalén? What could be the consequences to leave Ecclesia? ¿Qué pudieran ser las consecuencias de dejar la iglesia? Pastor, if anyone of your members you know, one day he was very active member of the church, Pastor, usted tal vez sabrá algún miembro que estuvo activo en la iglesia and after maybe 1 year or 6 months,
he was tempted by the y tempter, después de algunos meses o un año fue tentado por el tentador and he left the house of God, y dejó la casa de Dios and he became a member of Satan's house. y se volvió un miembro de la casa de Satanás. Then what happened to his life? ¿Y qué pasó con su vida? He became totally different. Like his life became worse Se, than the sinners. cambió su vida por completa y su vida se transformó peor que un pecador. Let's read one more time Luke chapter 10 verse 30. Leamos otra vez Lucas 10, versículo 30. And we see the result of leaving Jerusalem. Y vemos el resultado de dejar The result Jerusalén. of leaving Jerusalem. El resultado de dejar a Jerusalén. Please read. Lucas 10:30 dice, y respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. So you know what happened to this guy. Ahora usted sabe lo que le pasó a este What hombre. happened to this guy? ¿Qué le pasó? He was stripped of his clothing. Lo despojaron de todas sus cosas. He was totally bare, Estuvo desnudo and almost half dead. y lo dejaron medio muerto. And those who leave Ecclesia, Y los que dejan la iglesia they leave their life. dejan su vida They are on the destination towards death. y van rumbo al camino de la muerte. They are actually leaving the house of peace. Y están dejando literalmente la They casa are de paz. actually leaving the house of eternity. Dejan la casa de la eternidad. They are actually leaving the house of God. Dejan la casa de Dios. They are actually leaving the house of Padre. Dejan la casa del Padre. And also the house of Holy Spirit. Y la casa del Espíritu Santo. So this guy did the same thing. Ahora este hombre hizo lo mismo. My dear hermana and hermano, Mi querido hermano y hermana, my dear amigo and amiga, mis queridos amigos, never leave Iglesia. nunca dejen la iglesia. Never leave Iglesia. Nunca dejen la And iglesia. I will be muchas gracias for if you don't leave. Y yo estaré bien agradecido si no dejan la iglesia. Hallelujah. Aleluya. Bible says that a certain man went from Jerusalem to Jericho. La Biblia nos dice que cierto hombre dejó Jerusalén rumbo a Jericó. Let's learn something about Jericho. Aprendamos algo de acerca de Jericó. Jerusalem shows the picture of world, worldly earth. Jerusalén nos da la imagen de un mundo. Like it shows the flesh. Jericó muestra la foto de un mundo de carnal. Jericho represents curse. Jericó representa maldición. Do you know the story when Joshua led an army and they wanted to conquer Jericho, but the doors of Jericho were closed for Israel. Usted conoce la historia de Josué que trajo su ejército, pero los muros de Jericó estaban cerrados. So let's talk about something about Jericho. Hablemos algo acerca de Jericó. I need another slide, please. La siguiente pantalla, Jericho. Jericó. Yeah. Jericho was famous for palms, and it was called City of Palms. Jericó era famoso por sus palmeras, le llamaban la ciudad de las palmeras. And it's towards northeast of Jerusalem. Y está más o menos al noroeste de Jerusalén. Almost 17 kilometers, or no, 17 miles or 26 kilometers. Casi 17 millas o 26 kilómetros de Jerusalén. And it's close to Dead Sea. Está cerca al Mar Muerto. It's close to Dead Sea. Está cerca al Mar Muerto. Let me say again, it's close to Y Dead otra Sea. vez cerca al Mar Muerto. Jerusalem Jerusalén is a picture of life, es la foto, la imagen de la vida, but Jericho is close to Dead Sea. pero Jericó está cerca It al Mar represents Muerto. death. Representa muerte. It represents death, Representa muerte. and is presently is in the Palestinian territory. Y actualmente hoy está en territorio palestino. If you go to Jerusalem as a tourist, Si va a Jerusalén como turista hoy en día, the Palestinian people, they will not allow you to enter in Jericho. los palestinos no le dejarán entrar a It's Jericó. still closed for Christians. Aún está cercado y no permitido para los cristianos. But it shows that even the present time,
pero muestra que aún en el tiempo actual, the Jericho is the territory of Palestinian people. que Jericó está en territorio de los It is palestinos, the territory of the enemies of God. está en territorio de los enemigos de Dios. On that day when this guy left Jerusalem and was trying to enter Jericho, it was still the city of curse. Aún en el tiempo de este hombre que dejó Jerusalén, era el tiempo de la ciudad de maldición de Jericó. And presently it is occupied by Y Palestinian people, actualmente hoy está ocupada por los palestinos, who are the enemies of Jesus que Christ. son los enemigos de Jesús. So this guy was leaving Jerusalem, going towards Jericho. Y este hombre dejaba Jerusalén camino a Jericó. Let's read about something more about Jericho. Leamos algo más acerca de Jericó. Let's read Joshua chapter 6, verses 1 and 2. Josué capítulo 6, versículo 1 y 2. And we'll talk about fall of Jericho. Veamos la caída de Jericó. Can you please read these two verses? Dice, pero Josué 6:1, pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. So it shows that Jericho was closed for the people of God. Y se muestra que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Their doors were tightly closed, and they were afraid of the people of Israelites, and they didn't allow them to enter. Jericó estaba cercado y cerrado y vivían en temor por el pueblo de Israel. So why to leave Jerusalem and go to Jericho, which is closed for them? ¿Y por qué entonces dejar Jerusalén y entrar a Jericó, un lugar cerrado? And Jerusalem here we see that the people, the city of the people who don't allow Israelites to enter into their city. Ahora vemos aquí a Jericó, un lugar cerrado que no quiere que Israel entre a su ciudad. But it was eventually captured and conquered by the Israelites. Pero después el pueblo de Israel tumbó los muros, cayeron los muros y tomó la ciudad. I want to tell you something more about Jericho. Quiero decirles algo más acerca de Jerusalén, And next slide you can see that acerca de Jericó. En la siguiente pantalla, Joshua prophesies about Jericho after overcoming or conquering Jericho. después de tomar Jericó, Josué profetiza. Joshua prophesies and cursed Jericho. Josué profetiza y maldice a Jericó. Joshua cursed Jericho. Josué maldice a Jericó. Can you repeat? Joshua Digan, cursed Jericho. Josué maldijo a Jericó. It means Jericho was the city of curse. Porque Jericó era la ciudad It was maldita. cursed city. Había una maldición. Let's read Joshua chapter 6, Josué 6, verses 26 and 27. versículos 26 y 27. And would you please read for me? Dice, y en aquel tiempo Josué les juramentó diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos y en su hijo menor asiente sus puertas. Y fue pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. These verses show that Jericho was cursed city. Estos versículos nos dicen que Jericó era una ciudad con maldición. And Joshua cursed Jericho. Y Josué maldijo a Jericó And he said, y dijo, may the curse of the Lord fall on everyone who tries to rebuild the town of Jericho. maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare la ciudad de Jericó. And we see if he cursed the city and prophesies that if anyone rebuild, he will have the consequences of death. Y él profetiza y declara que si alguien trata de reedificar a Jericó sufrirá consecuencias. And the prophecy fulfilled one day. Y la profecía se cumplió en el futuro. You know, Bible is a book of prophecies, La Biblia es un libro de profecías. and most of the prophecies have been fulfilled. Y la mayor parte de profecías se han cumplido ya. And the prophecy of Joshua, when he cursed, he said, "Whoever rebuild the city will be his firstborn and will
be died is fulfilled. La profecía que da Josué aquí, que su primogénito morirá, se cumplió ya. Yes, let's read 1 Kings Leamos Primera de Reyes, chapter 16, Primera de Reyes capítulo 16, verse 33 and 34. versículo 33. Primera de Reyes, And we'll see. chapter Chapter 16, 16, 1 Kings chapter 16, Primera de Reyes 16, verse 33 and